compañeros y docentes. Nosotros les vamos a presentar el tema de toxicología ocupacional. La toxicología ocupacional es la rama de la toxicología que analiza los efectos en la salud que tiene la exposición a las sustancias químicas en el lugar de trabajo. Este campo se derivó de la necesidad de proteger a los trabajadores de las sustancias tóxicas y eliminar los riesgos en sus lugares de trabajo. El trabajador contemporáneo se encuentra sometido hoy, por concepto de su actividad laboral diaria, a una amplia variedad de factores y procesos potencialmente lesivos para su salud. Esos factores y procesos de trabajo difieren sustancialmente en cuanto a su naturaleza y magnitud, pudiéndose clasificar de la manera general siguiente: factores y procesos de naturaleza física, factores y procesos de naturaleza química, factores y procesos de naturaleza biológica, factores y procesos de naturaleza ergonómica y factores y procesos de naturaleza psicosocial. En particular, la contaminación del ambiente ocupacional por sustancias químicas se produce en los procesos de trabajo como consecuencia directa o indirecta de la manipulación, empleo, transportación o almacenamiento de materiales y productos que generan o dispersan gases, vapores o partículas sólidas o líquidas en el aire. El contacto del hombre con esas sustancias químicas posibilita su entrada al organismo por diferentes vías, provocándole o no, de acuerdo con la dosis absorbida, enfermedades u otras alteraciones en su estado de salud. En la evaluación de la toxicología ocupacional, generalmente en el proceso de determinación, evaluación y control de la calidad del ambiente laboral, se debe proceder de acuerdo con una determinada secuencia lógica en las actividades y tareas que conlleva este tipo de labor. Las etapas consecutivas más importantes a desarrollar que se identifican son las siguientes. Primera etapa: identificación, análisis y determinación de las causas y fuentes principales de la contaminación ambiental, así como de la exposición de los trabajadores. En esta etapa se identifican y evalúan críticamente los diferentes procesos que pudieron propiciar la emisión de sustancias nocivas. La etapa es la determinación de las concentraciones de las sustancias nocivas y del nivel de exposición de los trabajadores. Al comienzo de esta fase del estudio se deberá seleccionar los métodos apropiados de muestreo y el análisis físico-químico de los contaminantes, teniendo en cuenta las características de los procedimientos de los que se disponga y las posibilidades objetivas de utilizarlos en las prácticas higiénico-sanitarias. La tercera etapa es el análisis e interpretación de los resultados. Esta fase se inicia con el cálculo de las concentraciones de las sustancias nocivas y con la estimación de la magnitud de la exposición de los trabajadores en cada puesto laboral. Después se obtienen las concentraciones medias y las instantáneas o puntuales, y posteriormente se comparan por separado, con los límites de exposición preestablecidos. En la cuarta etapa, conclusiones del estudio y establecimiento de las recomendaciones higiénico-sanitarias apropiadas. En esta etapa se define la situación de la calidad del ambiente laboral en correspondencia con las normas de referencia y se procede, si es necesario, a la selección de las medidas y sistema higiénico-sanitario idóneo para la descontaminación y el control de la exposición de los trabajadores. Finalmente, en
la quinta etapa es la verificación de la efectividad del conjunto de medidas adoptadas para la descontaminación y la reducción de la exposición de los trabajadores, con posterioridad al cumplimiento de las medidas higiénico-sanitarias dictadas. Se comprueba en la práctica si en efecto las concentraciones de las sustancias nocivas han sido reducidas hasta niveles del orden de los límites de exposición establecidos o inferiores. Ahora hablaremos sobre la absorción, distribución, acumulación, biotransformación y excreción de las sustancias nocivas. Primero que nada, una sustancia nociva son los elementos químicos y compuestos que presentan algún riesgo para la salud, la seguridad o el medio ambiente. Bueno, las vías de acceso al organismo humano de las sustancias nocivas son diversas, pero las más importantes, atendiendo a los intereses de la higiene en el trabajo, son la respiratoria, la cutánea y la digestiva. La inhalatoria es la vía fundamental desde el punto de vista higiénico-ambiental por razones múltiples, sintetizadas estas de la forma siguiente. Primero, por el estado físico de los agentes químicos más comunes dispersos en el aire del ambiente laboral. Por el contacto permanente que mantiene el sistema respiratorio con el ambiente exterior, realizando su función vital, la respiración. Por la extensa área del contacto que representa el aparato respiratorio en su conjunto, y específicamente donde se produce el proceso de la respiración. Esto quiere decir el intercambio de gases en el torrente sanguíneo y el medio externo. La distribución de los agentes tóxicos por el organismo está condicionada por factores múltiples, siendo los más importantes los siguientes: la solubilidad de la sustancia, el grado de ionización, la afinidad química de las sustancias con las moléculas orgánicas y la capacidad de biotransformación del organismo. La toxicidad nociva de una sustancia, aunque es importante, no es el único elemento que puede utilizarse para definir y determinar la existencia de un riesgo a la salud asociada a una situación laboral específica. Los factores más importantes que deben ser tomados en consideración para estimar la existencia real y la magnitud de riesgo son los siguientes: propiedades físicas y químicas específicas de la sustancia nociva, capacidad y probabilidad de que la sustancia pueda producir una respuesta tóxica, capacidad de otras sustancias presentes en el aire y de interactuar con ella, condiciones de uso de la sustancia, influencia de las condiciones ambientales microclimáticas y tecnológicas. Como siguiente, tenemos los límites de exposición ocupacional. Este es un instrumento importantísimo para la reducción de la exposición a sustancias nocivas en centros de trabajo, así como la prevención de enfermedades profesionales y otras desviaciones de salud entre los trabajadores. No obstante, larga ha sido la trayectoria histórica de los LEO, además de múltiples contradicciones y no pocos falsos entendimientos. El desarrollo objetivo de límites de exposición ocupacional a sustancias químicas comienza virtualmente en la segunda década del presente siglo en algunos países de Europa y en los Estados Unidos de América. Tipos de límites de exposición. Los límites de exposición ocupacional son límites de concentración área establecidos por reguladores gubernamentales y organizaciones expertas para proteger a los trabajadores sanos de algunos de los efectos de la exposición a químicos. Los límites incluyen exposición promedio durante una jornada laboral de 8 horas, exposición promedio de corto plazo de 10 a 15 minutos y concentración máxima a no ser excedida.
Criterios, establecimiento y aplicación de los LEO. Los LEO en la actualidad presentan una situación compleja en cuanto a los procedimientos para su establecimiento e implantación, resumida de la siguiente forma. En muchos países los LEO están prescritos en forma de normas gubernamentales y establecidos como reglas y regulaciones. Determinadas organizaciones e instituciones en diversos países los establecen y los recomiendan solo como guías o recomendaciones para uso en la práctica higiénico-sanitaria ocupacional. En ambos casos, los LEO se establecen e implantan para ser utilizados en la práctica laboral en el control del peligro potencial que puede representar para la salud humana la exposición a sustancias nocivas. No obstante, un hecho que se da con bastante frecuencia y que dificulta seriamente este proceso es que los LEO se proponen por instituciones no gubernamentales, tienen que ser implantados por el Estado y no siempre ha existido o existe la armonía adecuada a estos fines. Los ensayos experimentales para la determinación de los LEO emplean el estudio de las relaciones de dosis-efecto y de dosis-respuesta. La interacción entre una sustancia química y el organismo puede describirse mediante una determinada relación dosis-efecto que indica la vinculación entre la dosis y la aparición de un determinado efecto. La interacción puede también describirse por la relación dosis-respuesta que describe la correspondencia entre la dosis y la frecuencia de aparición de un efecto dado en una población.